Bueno, seguimos en el bueno y el malo y ahora vamos a hablar de economía. Una semana que en términos económicos fue complicada, trajo incertidumbre, generó mucho debate, el dólar se disparó, las tasas se fueron a las nubes, y para eso vamos a hablar con un licenciado en economía para que de alguna manera nos dé su visión y nos explique qué está pasando y qué podemos esperar en términos económicos en los próximos meses. ¿Qué tal, Gerardo Suárez? Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo le va, Gerardo? Hace mucho que no lo teníamos. A Gerardo. El año pasado. Estuvo viajando, estuvo por Miami, yo lo sigo por las redes sociales. ¿Ah, sí? Sí, no tengo esa suerte. Puedo seguirlo por las redes sociales, me gustaría seguirlo en los viajes. A propósito de eso, es una buena pregunta lo que plantea ahí en el medio de la chanza. ¿Nos ven competitivos nuestros vecinos, Paraguay, Brasil? Porque hoy leía que se aumentó la exportación con Brasil en algunos productos. No sé si tiene que ver con la economía primaria. El año pasado, puntualmente, la provincia de Misiones se destacó por ser la única que tuvo un crecimiento muy importante de las exportaciones en la Argentina. El crecimiento casi del 20% comparado con la mayor parte de las provincias que cayeron sus exportaciones. Entonces, ¿vinculado a qué es eso? ¿A la yerba y al té? Principalmente foresto industria, y algo de yerba también. Así que esos son los dos sectores que principalmente aumentaron sus exportaciones el año pasado y es lo que explica esa dinámica distinta. Y bueno, que está explicado por esa distinta estructura productiva que tenemos en la provincia y es muy distinta a la que tiene el resto del país. O sea, de hecho, por ejemplo, cada vez que hablamos de soja, acá estamos hablando más de recaudación de recursos públicos nacionales que de producción, porque en realidad acá en Misiones prácticamente no hay. Eso es lo que yo te decía, llevamos mucha madera en guacho, digamos, madera en tablones. Nos cuesta mucho industrializarnos como provincia. Viste que es un discurso sostenido del propio gobernador que dice, vamos a industrializarnos, vamos a darle utilidad al parque industrial. Digo, pero ¿vos ves que hay erradicación de industria o no? No vemos grandes novedades en industria, realmente no vemos, sobre todo en agregado de valor, en foresto industria puntualmente estoy hablando. De hecho, cuando vemos que se exporta o que se vende afuera, principalmente es pasta celulósica, tableros de MDF, que es la misma empresa que los hace, y algo de subproductos o derivados de la madera, como pueden llegar a ser los tableros blancs, los fingers y demás, pero los que tienen mayor valor agregado, como pueden llegar a ser los tableros reconstituidos, que son distintas capas pegadas con distintos productos y demás, que son los que tienen mayor valor agregado y por lo tanto mayor costo laboral dentro, porque hay mayor cantidad de trabajadores que participan en esto, tienen más dificultades justamente como es para competir en el exterior por los salarios y por toda la estructura tributaria o la presión tributaria que hay en el país y en la provincia. Te traigo de nuevo a lo que dije en el arranque, que tiene que ver con lo que pasó esta semana y la incertidumbre que se generó, bueno, la suba del dólar, las tasas que se dispararon, el impuesto que se le puso al negocio financiero. ¿Qué puede pasar con todo esto? ¿Qué está pasando? Está pasando que, en primer lugar, las razones por las cuales sucedió esto en las últimas 2 semanas son de dos tipos. Hay razones internacionales, que son las que explican, que son las que tienen su origen en una suba de la tasa de referencia en Estados Unidos, por lo de la tasa de interés. Por lo tanto, los inversores internacionales ven más atractivos ir hacia el lugar seguro, que ahora es además rentable, y volver hacia Estados Unidos. Pero ¿cuánto es la tasa de interés en Estados Unidos en dólares? Pero esto porque la nuestra, el valor de referencia era 40%, es una barbaridad. Ahora es 40%, no, estaba en 23%, 24%, hubo una suba bastante fuerte justamente para compensar esto. De hecho, la mayor parte de las monedas de los países emergentes tuvieron una devaluación, no tan fuerte como la Argentina, pero la mayor parte la tuvieron. De hecho, por ejemplo,
un país que no tiene nada que ver con la Argentina, Rusia, que tuvo unas más o menos casi prácticamente la misma devaluación que tuvo la Argentina, un 8%, 7,8% en los últimos días, las últimas 2 semanas, justamente producto de esta suba de tasas de Estados Unidos. Entonces hay un fenómeno internacional que genera esta migración de capitales hacia la tasa de interés o hacia los bonos que emite Estados Unidos. Eso por un lado, pero obviamente eso no explica todo el fenómeno. ¿Qué es lo que sucedió localmente para además agravar un poco más la situación y que el Banco Central haya tenido que salir a actuar tan fuertemente? Y hoy tenemos la tasa de referencia o tasa de interés de referencia más alta a nivel mundial, o por lo menos de los países como es que son normales, o que como es algo podemos tener algunos que pretenden ser normales. Lo que sucedió es justamente a partir de la reforma tributaria un impuesto que se aplica a la tenencia de LEVAX o de instrumentos financieros y de deuda como es pública en manos de extranjeros, que comenzaba a estar vigente hace 2 semanas. Por lo tanto, los que tenían estas LEVAX, los extranjeros que tenían estas LEVAX, un día antes de que comience a estar vigente, directamente las vendieron y se refugiaron en el dólar. Vendieron esas LEVAX, compraron dólares y con eso se fueron de ese sistema. Esto hizo de que obviamente hubo una demanda muy fuerte de dólares, que simple ley de oferta y demanda, al haber mayor demanda, hubo un crecimiento, un incremento mayor del tipo de cambio del que sucedía en otros países. Ahora, entonces tenemos fenómenos internacionales y locales. Pero viniendo un poco a eso que decís vos y a este impuesto a la tenencia de instrumentos financieros, ¿termina siendo negativa entonces la imposición impositiva porque se terminan yendo afuera plata que teníamos invertida en Argentina o no? Claramente, sí. Esto de hecho se suponía que podía llegar a suceder, había dudas si estaba descontado o no, pero claramente ante un inversor internacional que tiene la opción de no pagar impuestos teniendo el dinero en otro lugar, o traerlo a la Argentina y pagar impuestos, ¿cuál es la decisión más racional? Obviamente ir a otro lugar donde no se pagan. Así que claramente esto ayudó. Pero a su vez esto se suma al hecho de que nuestro país es muy sensible a la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Porque sabemos que seguimos con déficit público, seguimos con un gasto público nacional o a nivel agregado, a nivel nacional, provincial y municipal, o sea, tomamos en cuenta todas las jurisdicciones. Tenemos un gasto público que excede ampliamente la recaudación tributaria que tiene cada una de estas jurisdicciones, con lo cual nos vemos obligados para financiarlo a emitir deuda. Con lo cual, cualquier modificación en la tasa de interés que nos o con la cual nos van a prestar dinero, obviamente hace más complejo el escenario económico argentino. Y esta es la discusión un poco que hay desde hace ya más de un año, desde que comenzó el gobierno, la gestión de este gobierno nacional, donde se discute acerca del gradualismo shock de las medidas. Bueno, justamente hoy nos encontramos, siempre decíamos de que el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina no es preocupante hoy en día, pero claramente el ritmo de emisión de deuda era el signo de pregunta, y hasta cuándo podía ser. Podíamos seguir manteniendo este ritmo de emisión de deuda. ¿Y llegó a un tope, Gerardo, hoy? Digo, porque Macri resuelve cortar la obra pública, empezar a cuidar el costo fiscal. ¿Es como que llegó a un tope ese poder de endeudamiento? Podemos seguir endeudándonos, pero a tasas muy altas, cosa que evidentemente no nos conviene. Entonces creo que es positivo que se haya anunciado que el gobierno de acá a fin de año por lo menos de acá a fin de año va a cuidar las cuentas, que tiene un objetivo de déficit fiscal mucho menor al que tenía, era de 3.2, ahora estamos hablando de 3.2, 3.5, ahora estamos hablando de 2,7% de déficit fiscal primario, algo que significa como es un esfuerzo que ya se venía haciendo se estaba viendo en estos primeros 3 meses del 2018, de los datos que se han publicado hasta el momento, pero de todas maneras el signo de pregunta era qué es lo que sucedía a partir de ahora. Vos recién decías, este gobierno se le pidieron, por lo menos lo que le votaron a Cambiemos, a Mauricio Macri, le pedían
reducción de la presión tributaria, achique del déficit público, con lo que consabía de evaluar, porque ahí mostrábamos el Twitter de Pichetto, 10 millones que están en el sector privado y 17 millones que cobran por el Estado, o sea, ya tenés ahí un gran desfasaje. Evidentemente al gobierno le cuesta muchísimo tomar estas medidas, porque le teme a un estallido social, que el reclamo no los deje reaccionar para la generación de empleo genuino fuera del Estado, porque el Estado no genera trabajo productivo en términos de industria, de servicios, no de servicios sí, de producción primaria, digamos. El Estado es un Estado burocrático donde hay 3 poderes que hay que sostenerlos, y vemos que además de las asignaciones que hay, evidentemente, eso no ha sucedido en estos dos últimos años, que es uno de los pedidos que le hace el sector privado para ver cómo puede reaccionar en la generación de empleo y en la expansión de la producción o industrialización, y no está pasando eso, o a lo mejor yo no me estoy dando cuenta, o sí está pasando. Hubo cierta reducción al principio de la cantidad de empleo público generado a nivel nacional, luego hubo una recuperación, con lo cual el saldo prácticamente ha sido como es levemente como es positivo, o sea, ha caído levemente la cantidad de empleo, pero no fue un ajuste de ninguna manera tan importante. Y como es, para dar un ejemplo de esto, por ahí esos números nos parecen muy grandes, nacionales, lo vemos muy lejos. A mí me gusta mencionar el hecho de que en la provincia de Misiones, sí, para dar una idea, no pensemos solamente en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Misiones tenemos 1.200.000 habitantes. Sí. Dentro de ese 1.200.000 habitantes, los empleos privados registrados, o sea, en blanco, son solamente 100.000. Sí. O sea, menos del 10% de la población de la provincia de Misiones tiene empleos privados, o sea, en el sector privado en blanco. ¿Cuánto tiene el sector público, nacional, provincial y municipal en la provincia de Misiones? Otros 100.000 más. Ajá. Sin contarlo. ¿Y el negro cuánto tenés? Entre privado y Estado. Casi otros 100.000 extra. ¿100.000 más? ¿O en el sector en total, no se sabe, como no están registrados, no sabemos quién los explica. ¿Quién los tiene? Exactamente. O sea, ¿qué proporciones corresponde al Estado? 300.000, el mercado laboral es 300.000 personas aproximadamente en Misiones, sí. Un tercio, empleados privados registrados, empleados públicos, empleo público y empleo negro. La media salarial de los privados en blanco, ¿a cuánto la tienen ustedes como fundación? En este momento no tengo... Pero más o menos, sí, 12 lucas, 12.000 pesos, el sueldo medio del privado. Creo que está un poquito más arriba de eso, estará 14.000 pesos aproximadamente. ¿Y el público tiene sueldo muy más, los municipales sobre todo? Los municipales tienen más bajos, pero si sumamos si vemos el promedio, en realidad es superior al empleo privado, al salario promedio del empleo privado. Y son, decías, 300.000 y te quedan 900.000 que no trabajan, está bien, bueno, chicos ahí, ¿no es cierto? Pero, y el resto, 300.000 chicos, adolescentes, tenés otros 300.000. Pero está bien, pero debe haber, no sé... Tenemos inactivos, que pueden ya ser algunos estudiantes, tenemos muchas amas de casa que no están incorporadas al mercado laboral formal, y de hecho es uno de los problemas que tenemos, tal vez el principal problema del mercado laboral es justamente que tenemos una tasa de actividad bastante baja, o sea, hay muchas personas porque se están capacitando, por esto hay una cantidad de razones, pero de hecho sí es muy baja la cantidad de personas que trabajan sobre el total de la población. ¿Y en la media nacional cuál es? ¿Es más o menos así el número de ellos? Es un poco mejor la cantidad de actividad, la tasa de actividad y la tasa de empleo que está relacionada con esa tasa de actividad. Pero a estos datos iba con el hecho de que tenemos que pensar de que si queremos pensar a la Argentina o nuestro país o nuestra provincia a largo plazo, sin duda tenemos que pensar de que un Estado tan grande no es sostenible.
no es sostenible si no tenemos eficiencia en las cuentas públicas. Es imposible que en el largo plazo sigamos gastando más de lo que ingresa por impuestos. Y esto que desde el gobierno nacional entiendo que también como es voluntad popular, yo no soy analista político, pero entiendo de que la gente también apoyó la idea de gradualismo. En este momento justamente se pone en duda acerca de la sostenibilidad de este gradualismo, porque a estas tasas tan altas a nivel internacional no podemos seguir emitiendo deuda por mucho tiempo más. Estas tasas que hacían referencia en la apertura del bloque, tasas de 40% de las LEVAX, ¿cuánto tiempo es sostenible esto? Seguramente podrá ser sostenible por un par de semanas, por un mes, pero definitivamente esto no es un escenario posible para todo el resto del año. Entonces, si bien se ha logrado calmar el nerviosismo y se ha de alguna forma estabilizado el problema o el incendio que hubo en estas últimas 2 semanas, el problema y la corrida cambiaria que hubo en estas últimas 2 semanas, el problema de fondo sigue siendo el hecho de que el déficit fiscal exige financiamiento de alguna manera. Y si seguimos teniendo ese nivel de gasto público, necesitaremos seguir emitiendo deuda. Entonces es una discusión bastante compleja, porque tendremos que encontrar en qué podemos gastar menos. Claro. Obviamente en tarifas sabemos que con toda la actualización, más allá de algunas novedades que hubo hoy, de algún retraso en ajuste de tarifas que puede haber en la ciudad de Buenos Aires, en subte y demás, en algo de transporte, más allá de eso que tal vez sí se pueda llegar a seguir avanzando, la realidad es que se avanzó mucho en los últimos 2 años. Entonces tal vez el desafío del gasto público o de hacer más eficiente este gasto público sea o pase por ver de qué manera usamos mejor los recursos, a ver qué dependencias del sector público duplican o triplican funciones, la misma función. O sea, sabemos que hay una... Lo que pasa es que para que eso pase, vos tenés que tener un sector privado que los pueda recibir, porque si no tampoco puede dejar a la gente en la calle, que es el problema social que teme el gobierno. Es decir, claro, sacamos 2 millones de empleo público, bueno, alguien los tiene que tomar, porque si no... Y a su vez, no solamente es cierto esto, sino que el empleado público que estuvo trabajando, suponiendo en el registro, en algún tipo de registro, para incorporarse en el sector privado tiene que ser capacitado, o sea, para tener habilidades que sean reconocidas por el sector privado. Bueno, toda esta discusión que se demoró mucho, o que se estuvo demorando, hoy se hace más urgente, porque nos exigen una tasa de interés mucho más alta para financiar ese gasto público, ese déficit público. ¿Se puede pensar en la maquinita de vuelta o no? Creo que es el peor escenario posible que pueda llegar a haber. ¿Por qué? Porque eso es más inflación. Si ya tenemos una inflación proyectada acá a fin de año, hasta hace 2 semanas hablábamos del 20-21%, hoy estamos hablando del 23% de inflación de acá para diciembre de este año. Si pensamos en emitir más, sabemos que esto genera más inflación y es el peor escenario. ¿Por qué? Porque los que más sufren el impuesto inflacionario son sin duda los que no tienen capacidad de ahorro, son los que tienen menores ingresos. Y no solamente los empleados formales que tienen menores ingresos, sino también los empleados informales, sobre todo, que son los que tienen promedio un 30-40% menos de salario. ¿Quién sufre más en la provincia de Misiones esta situación tensa de la economía nacional y global también? Vos lo decías, que está pasando en otros países emergentes. ¿Quién lo sufre más? ¿Lo sufre el comercio, el servicio, la producción primaria? ¿Todos por igual? ¿Afecta más a algunos emprendedores chicos que grandes? ¿O los grandes también tienen temor a tener que hacer ajustes en su empresa por los costos laborales? Los datos nos muestran de que el año pasado hubo un crecimiento en gran parte de los sectores económicos que explican la economía provincial. Un sector turístico que creció mucho, y que entendemos que se va a seguir creciendo por distintas políticas sectoriales que benefician a este. El sector primario también creció mucho en la cantidad de empleo generado y demás, de hecho fue el que más creció. El sector comercio también creció a nivel provincial, con la única excepción de la ciudad de Posada, por las asimetrías que tenemos con Encarnación, que entendemos que con este tipo de cambio se alivian un poco,
no se solucionan sin ningún lugar a dudas, pero se alivian un poco. Pero claramente el que puede llegar a sufrir más con esto, justamente por las decisiones del gobierno nacional o de los distintos niveles de gobierno también provinciales, municipales, puede llegar a ser el sector tal vez más golpeado actualmente por el sector económico más golpeado actualmente, que es el sector de la construcción, que estaba esperando buenas noticias, ya sea del sector público con las obras de participación público-privada o obras públicas nacionales, principalmente que se estaban ejecutando en la provincia. Ahora van a ser los más golpeados, porque el corte vino por ahí. O por esa vía, o sino también por el hecho de que algunos veíamos que tenían una gran posibilidad de reactivarse a través de los créditos UBA, que tuvieron un auge muy fuerte a nivel nacional el año pasado y los primeros meses de este año, y ahora nos encontramos con que la tasa de interés nuevamente va a afectar la tasa, o va a afectar cuál es el costo de estos créditos UBA, con lo cual muchos que empezaron en la provincia a tomar la decisión de tomarlos o aceptar estos créditos, seguramente por lo menos dudarán ante esta tasa tan alta. El que plantea una remodelación en la casa, cambiar el auto, qué sé yo, ¿es más conveniente, digamos, o hay que guardar la guita en dólares, que le sobra la platita? Bueno... No, porque tiene que ver también con lo que mueve el tema. Porque a lo mejor el hombre se le desvaloriza la guita, qué sé yo, tiene 100.000 pesos guardados y dice, no, voy a hacer un garaje, un dormitorio más a la casa, pinto, cambio el auto. En realidad la opción cada vez que hablamos de distintas opciones que tiene una persona, si esa persona ya tiene decidido cambiar el auto, bueno, puede adelantar la decisión. O sea, si es una decisión de consumo, que cualquiera de estas opciones que estás diciendo, estás hablando de consumo, la mayor parte de ellas, simplemente podés adelantar esa decisión. Ahora, como mecanismo de inversión, ahora aparece un mecanismo interesante que es un refugio que antes no existía, que son los plazos fijos UBA, que te actualizan el capital por el valor por la evolución de ese valor UVA, más una tasa de interés que puede ser del 2, 3, 4, 5, 6%, depende del banco, depende de la forma de depósito y demás, pero que te garantiza preservar el valor del dinero, porque el UVA sigue la inflación, y a eso además tiene una tasa de interés adicional. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Para usted, veo que tenía los platitos esos, no hay que hacer. Hay que cambiar los neumáticos. Cambio los neumáticos. Pero vale cruzar de otro lado, ¿eh? No, jamás. Bueno. Vamos. Nos buscamos, gracias Gerardo, como siempre, ¿eh? Nos faltó hablar de la regulación del batera para un próximo programa. Nos faltó un montón de cosas. Pero vamos a rebuscar el día de la fecha, porque ya nos pasamos un poquito. ¿Se fue ya el ministro? Se fue el Lo ministro. ratificaron, ¿eh? Aquellos que... Esa ola de rumores que se había instalado, que decían que Manuel Cepede podía dejar nuestra producción, nos había advertido, guarda que se está hablando de un recambio en la cúpula policial. Sí. Bueno, el ministro lo terminó de ratificar, así que no lo buscamos más, Cepede. No lo buscamos. No, ya está firme. Pero no estuvo invitado en los dos últimos almuerzos ahí en el edificio del Círculo. Mañana es la policía. Le mandamos un saludo a todos los muchachos de la policía que cumplen el aniversario, un aniversario más, de la creación de la Policía de Misiones. Por ahora sigue. Sigue, sí, señor, confirmado. El otro, Luis Pastori. ¿Qué pasó con Pastori? Su amigo, y nuestro amigo. ¿Por qué lo buscan? Quedó ahí buscado porque se comió la mague de Di Stéfano, pero si lo hubiera, qué sé yo, un Pichetto, un Manzó. Pero que Di Stéfano te va a comer la mague. ¿Por qué? ¿Qué mague? Di Stéfano es el muchacho de la Cámpora, que ahora es renovador. Diputado nacional. Era kirchnerista y ahora es renovador rovirista. Misionerista me dicen que es ahora. Bueno, le metió esos proyectos chupos, esos que nunca salen. Ese que liberar de impuestos a las nastas. Para, que pedirle peras al olmo. Es pedirle a Gelici que no lo saque a Tevez, bueno, y quedó entrampado porque se lo mandaron con un paquete de más de 80 leyes, y bueno, después salieron a decir que había votado en contra de Misiones, que el hombre quedó desacomodado. Un hombre que ya tiene una carrera política dilatada, ¿no? Que tendría que haber advertido esa jugada, pero bueno, inclusive el proyecto no pasó por comisión.
Y bueno, quedó ahí entrampado, entonces hubo todo como un revoloteo. Hubo un revoloteo. Le entraron a reclamar, sí. Después dice que hubo una internita entre los radicales, ¿cómo no viste que te estaban vendiendo lechuza por Pitogüé? Está bien. Bueno, entonces, muy bien. aquí están los buscados de hoy. Vamos al último buscado del día, la fecha que tiene como protagonista a... Esto fue son varios todos buscados. Juan Máximo Solari. ¿Cuál es? Su secretario, él es secretario de Ordenamiento Territorial de Ecología. Sí. Usted sabe el estándar de ecología. Nuevo ministro. Está Juan Manuel Díaz, sí. Y el otro no sé quién es. Sí. ¿No es uno de los detenidos? ¿Y qué pasó? No. Un funcionario. Solari es el hombre del medio. Sí. Ha sido un hombre fuerte por muchos años. Desde el Ministerio de Ecología, sobre todo, potencia su fortaleza política dentro del Ministerio con Viviana Rovira. Sí. Después sido condena y es uno de los hombres que están sindicando como el responsable de esta patrulla de 4 funcionarios de ecología, en realidad esta asociación ilícita que cobraba coimas y que estalló hace 15 días y que tiene una investigación judicial, y estos 4 funcionarios siendo sumariados, es muy probable que sean destituidos. Y todos le endilgan a Solari tener la responsabilidad política sobre el manejo de esas áreas tan sensibles como es el tema del control forestal, o la Dirección de Control Forestal, donde se produjo esta organización delictiva para cobrar coimas. Y preguntan dónde está Solari, que todavía hay denuncias inclusive ahí contra tengo que darle mismo. derecho a usted, porque usted hace mucho viene planteando... Hace 3 años que denunciamos acá en este mismo programa que esas mismas, con nombre y apellido, lo hicimos, habían sido denunciados, incluso por propios camaradas, y habían sido muchos de ellos amenazados de muerte. Se divulgaban los negocios que hacían en la cobranza de coima, en la entrega de guías y demás. Sí. Y fíjese, el tiempo nos dio la razón. Aquellos que pensábamos que pensaban que por ahí eran hechos aislados, el juez habla de más de 500.000 pesos mensuales, el movimiento de pedido de coima. ¿Ah, sí? Durante más de 3 años y medio. Es un numerito. Sí, algunos de los muchachos ganan 18.000 de sueldo y tienen 2 camionetas 4x4 0 kilómetros en su casa. Bueno, acá la gente se mete, esto es una conversación así que es abierta. Acá también me mandan diciendo quién es el señor que está en la foto. El arquitecto Borio, director de planeamiento, que estaba acompañando en la foto. Bueno, no tiene nada que ver. Mañana le hacen el tratamiento pedido de interpelación al ministro Díaz de Ecología. Bueno, ese es un pedido del diputado Mela. Me mandó un... Hacen a las 9 de la mañana, creo que están ahí en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Pero va a ir? Hace años... ¿Va a ir? A ver la discusión con la comisión. No, va a ir el ministro. Necesitan... No, es el pedido de interpelación del ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, para el 30 de mayo. ¿Usted tiene información? Necesitan 20 diputados más uno para hacer por mayoría simple el pedido de interpelación. Se los tienen que pedir al país, a la gente de camioneros, o a Víctor Kremer, pero los mismos no llegan. Necesitan diputados de la renovación. Bueno, pero a lo mejor la renovación dice, pregunten muchachos. Claro. ¿No? Sí, puede pasar. Yo creo que lo van a interpelar, Muy bien. No, a ver, yo le reconozco al ministro le haría muy bien a la Cámara de Diputados. Escuchá, y al ministro también, porque él asumió hace muy poquito. Claro. Y salió y puso la cara y dijo, señores, estos señores van a ser destituidos. Era su secretario de Ecología. No podía no decir nada. A él le llegó la primera denuncia. Por eso te digo, bueno, pero no se escondió, salió a dar la cara y... Usted sigue haciendo bueno, bien le va. Vamos. Hasta el lunes que no. Deje de ser bueno. ¿El lunes que viene trabajamos? Sí. Sí, a full. ¿Cuándo es su cumpleaños? No. ¿Falta? No, porque para su cumpleaños, digo, a lo mejor no vamos a venir una semana. No, yo cuando... Usted vio, cuando yo no venga por una semana, usted dice, está de festejo. Es mi 50º. Nos esperamos la semana que viene aquí en El Bueno y el Malo. Que la pasen bien y gracias por acompañarnos.